La primera pregunta para salir de lo básico es cuándo se va a hablar de política en una campaña electoral, no de la grieta, sino de las propuestas. Totalmente. Mirando encuestas en donde el nivel de escepticismo o rechazo es alto, lo cual quiere decir que hay un divorcio, ¿en qué momento se recuperan esos vínculos que hacen sólida cualquier propuesta que genera atracción y esperanza? Me parece sumamente interesante tu pregunta. Nosotros precisamente armamos un espacio, diríamos, que pretende precisamente poner los problemas que hoy tiene la Argentina sobre la mesa y discutir sobre esos problemas. Sí. Me parece que la trampa en la que nos han metido tanto el kirchnerismo como el macrismo nos están condenando no ya el futuro nuestro, el de nuestros hijos. Por eso hay que tomar conciencia de la responsabilidad que va a tener la ciudadanía el próximo 12 de septiembre. Yo había decidido quedarme en mi casa después del 2015, cuando cumplí con la palabra, cosa que no cumplen. Hay muy pocos dirigentes que pueden cumplir con la palabra y que pueden decir que cumplieron con la palabra, precisamente porque había tomado un compromiso que era no ser candidato a gobernador. En aquel momento se me limitó la posibilidad de participar en una PASO. En el 2017, digamos, participé porque sentí que podíamos tener una PASO dentro del espacio. Sin embargo, en realidad el kirchnerismo, Cristina, dejaron el peronismo y se fueron. Me ofrecieron ser primer diputado nacional, les dije que no, porque no estaba de acuerdo en la visión que tiene Cristina sobre el futuro. Y volví porque en realidad creo que estamos dejando un país sin futuro a nuestros hijos. Yo siempre recuerdo que mi padre me decía, yo no lo voy a ver, pero seguramente vos tendrás la posibilidad de ver un país mejor. Y pasaron los años y este país es peor. Yo recuerdo que seguramente usted también, finales de los 90, fue en el 97, en la Argentina trabaja, que era el plan trabajar, ¿se acuerdan? Claro. Sí, sí, cómo no. Entonces estamos en el 2021 y los planes se consolidaron. Totalmente. Lo cual hace tiempo que yo vengo hablando que no es el proletariado lo que existe, sino el precariado. Totalmente. Entonces, quiero saber qué visión tiene usted sobre eso. Y el tema es importante en un distrito como este. El peronismo ha perdido identidad. Estos, digamos, quienes en realidad dicen representar al peronismo, de algunos están en Juntos por el Cambio, que gobernaron hasta hace un año y medio atrás, sí, prometiéndonos pobreza cero. La pobreza aumentó exponencialmente. Nos prometieron que iban a bajar la inflación, terminaron con una inflación el doble que el 2015 y a su vez endeudaron el país. Y vinieron los que iban a resolver esos problemas y sin embargo vamos a terminar con una inflación de 52 puntos, tenemos cada vez más niveles de pobreza. 7 de cada 10 pibes en el Gran Buenos Aires son pobres. Es decir, votar, digamos, de vuelta a lo mismo es como suicidarnos. Por eso entonces te cuento sí, cuáles son nuestras propuestas, claramente. Nosotros tenemos propuestas. Primero queremos que la Argentina tiene que resolver el tema de la inflación, como lo resolvió el resto del mundo. Ya no, digamos, Alemania, sino como lo resolvió... Hace 30 años venimos con pero eso. Pero precisamente porque no hay decisión política. Porque yo te digo a vos, mirá, lo resolvió Chile, lo resolvió Perú, ¿sí? Bolivia. El país que vos quieras, Uruguay, Paraguay, tienen la inflación anual que nosotros tenemos mensual. Y la inflación es dañina para el bolsillo de cada argentino, para la posibilidad de que haya ahorro. No hay posibilidad de salir de la pobreza si no se crece. Para crecer necesitas ahorro. Para que haya ahorro, inversión y capital humano. Bueno, tenés que proponerte bajar la inflación y eso es absolutamente posible. ¿Qué propuesta tenemos nosotros? En materia laboral, el 51% está en la informalidad. Nosotros decimos, discutamos una ley laboral que permita en realidad incorporar a aquellos que están en la informalidad, pasarlos a la formalidad. ¿Para qué? Para que esas personas sientan que cuando vuelve del trabajo, al otro día va a tener trabajo, se va a poder jubilar, se va a poder ir de vacaciones, va a tener una obra social. Para eso necesitamos establecer una discusión sobre ese tema, que nadie quiere discutir a propósito del temor, muchas veces, de algunas corporaciones como son los sindicatos. Yo no les tengo miedo, para que se quede claro. Yo creo que la Argentina necesita a alguien que en realidad gobierne y tome decisiones independientemente de los intereses que hay en juego. Porque el peor favor que le podemos hacer a quienes hoy están en la informalidad no es discutir estas cosas. Entonces, es decir, los sindicatos abonan a la informalidad en un punto. Totalmente. Entonces digo, ¿qué tenemos que discutir? Nuevas modalidades de trabajo. Ahí tenés grandes empresas, pequeñas empresas, digamos, que generan conocimiento. De hecho, ayer visitábamos un centro que agrupa las empresas de conocimiento y hablábamos de la formidable cantidad de trabajo que generan y las posibilidades de capacitación que tienen. Bueno, ver si podemos reemplazar la indemnización por un seguro de desempleo que aporte el empleador, el empleado y el ANSES y terminar con la industria del juicio y las indemnizaciones. Esa es una propuesta clara que tiene como objetivo, digamos, darle formalidad al trabajo. ¿Sabe y que permitir. Van a decir flexibilización laboral? Pero no, a mí no me importa. Es lo primero eso. que me van a Pero responder. Es una estupidez eso. La flexibilización es dejar en condiciones de vulnerabilidad a 51% de los trabajadores. Entonces, primer tema. Segunda cuestión, la educación.
Bueno. La educación. Digamos, los países hoy miden su riqueza primero por el capital humano, después por los recursos tecnológicos y por último los recursos naturales. El mundo es así. Entonces digo, la educación pública siempre sirvió para igualar, sirvió para darnos igualdad de oportunidades. Sin embargo, digamos, la han devaluado la educación pública. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Servicios, la educación debe ser un servicio esencial. ¿Qué implica esto? No hay más paro, no hay señores. Más paro, no hay más paro. Terminemos con los paros. ¿Saben por qué? Porque los pibes más humildes van a la escuela pública. Los que tuvieron posibilidad económica, y seguro ocurre acá en Moreno, los pasaron a una escuela parroquial, a una escuela privada. ¿Saben por qué? Porque el docente está en el aula. Entonces, basta de paro. No hay más paro. Y más después de la pandemia. Ahí tenemos educación y trabajo. Exactamente. ¿No? Planes sociales. Vamos a ese punto. La Argentina, bueno, mire, lo anunció Arroyo acá en Moreno con el presidente antes de la pandemia. Y estaba el Chucky Menéndez, estaban Grabois, estuvieron todos acá. Antes de la pandemia dijeron, va por este lado, las cooperativas. Yo pongo en discusión qué es una cooperativa. No, pero primero, si la cooperativa abona la precarización o se convierte en un sujeto en donde el Estado puede participar y hacerlo diferente para salir de la cartelización, que también existe, quiero decir. Lo primero que tenemos que tener en claro es si queremos salir o no de los planes. Nosotros sí queremos salir de los planes. Entonces, porque los planes, digamos, surgen como una respuesta a la crisis del 2001 y terminan, diríamos, consolidándose durante 20 años y consolidando la pobreza. Aumentaron los planes, señores, y aumentó la pobreza. Entonces ese no es el camino. El primer camino es proponernos salir de los planes. ¿Cómo salimos? Usted tiene una base de datos de quienes reciben planes. ¿Sí? Ahí encuentra distintos tipos de capacitación y distintos tipos de formación, desde oficio hasta profesionales, hasta gente con primaria, gente con secundaria. Y por el otro lado tenemos 600.000 pymes que necesitan tomar trabajadores. Ahora, ¿por qué no los toman? Por las dificultades que tienen para tomar un trabajador. Y por el pasivo, digamos, contingente que después le genera un trabajador, producto de toda la legislación que se ha llevado adelante. Entonces, si nosotros vemos que coincide en este caso la demanda que tiene la pyme con el perfil del que recibe un plan, automáticamente esa persona pasa a formar parte de la plantilla de la pyme con el plan. El otro 50% del salario lo paga el empleador. Le sacamos las contribuciones patronales por 2 años y tenemos más producción, más trabajo y más dignidad. El tema es si estamos dispuestos o no a salir de esta situación. O creemos que es peor aún, diríamos, de los que dicen que son peronistas, que la gente, digamos, se le puede comprar la conciencia. Yo no creo eso. Les digo a los que reciben planes, vayan a votar y voten libre de conciencia. Voten pensando en sus hijos, voten pensando en su dignidad, que no está dada por un plan. El peronismo siempre fue una fuerza de inclusión. Estos muchachos hacen asistencia a la exclusión. El peronismo siempre fue una fuerza transformadora que permitió el ascenso social. Acá no hay ascenso social en la Argentina, no se sabe qué defienden. Estamos en una trampa y ustedes los medios pueden colaborar porque muchas veces entran en la trampa. Entramos en la trampa si festejó el cumpleaños Carrió, si lo festejó Alberto Fernández. Pero ¿a quién carajo le importa? Discutamos las cosas que le importa a la gente. Han violado la ley, está claro. Violaron la ley y no hay mejor forma, diríamos, de que la sociedad cumpla cuando se predica con el ejemplo. Y está claro que en realidad lo que menos hacen es cumplir con el ejemplo. Le puedo preguntar, prácticamente todos los días está cortada la 9 de julio y los puentes. ¿Es posible gobernar con esta situación? Imposible. Ahora, ¿y por qué no actúan? La Argentina, digamos, tiene una violación permanente de la ley y hay una anomia permanente. No hay país en el mundo que pueda, digamos, progresar en esa situación. Y en realidad es más grave aún. Quienes cortan las calles de la ciudad de Buenos Aires y todo, son organizaciones que sus jefes son funcionarios del gobierno. Es una cosa inexplicable esto. Está claro, no hay ninguna posibilidad de que este país funcione de esta manera. Mire, le cuento ¿Tiene nombre y apellido eso? Si usted lo sabe, ¿qué le voy a decir yo? Son los movimientos sociales, que su jefe está en el Ministerio de Desarrollo Social. No hay mucho que digamos, lo sabemos todo. Ahora, fíjese una cosa. Pero aparte tiene una cosa importante. Lo que pasa es que si los nombrás es una cuestión personal. Esto no es personal, esto es político. No es personal, es político. Él sabe quiénes son. Entonces, acá tiene el cronograma del transporte público. Que dicho sea de paso, el Sarmiento cuando vinimos nosotros lo cambiamos, ¿no? Y esto lo usan los morenenses. Por el otro lado tenés el estado del tiempo y por el otro lado el cronograma de corte. Es una barbaridad eso, no se puede funcionar así. Si se viola la ley permanentemente, el resultado está a la vista. La Argentina va camino al fracaso. Si se vota siempre lo mismo, la Argentina va a tener el mismo resultado. Pregunto si el Frente de Todos hace una muy buena elección y tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso.
¿Qué depara Yo para no la Argentina? creo, no hago. En ese escenario, pregunto. No hago futurología, yo no creo que. Una elección de medio término históricamente ha sido para equilibrar y para que el Parlamento pueda parlamentar, no para que sean bloques dominantes que hagan lo que quieran. Es esto. La Argentina acentuará el camino del fracaso si pasa eso. Y serán responsables aquellos que en realidad decidieron, digamos, continuar en ese proceso. Yo creo que en realidad, fíjese usted que no hay ninguna propuesta, ni del macrismo ni del kirchnerismo, ninguna, absolutamente ninguna propuesta. Florencio, la última pregunta para después hacerle a Roberto Terry, el primer candidato a concejal. Se habla mucho del modelo económico. ¿Cuál es el modelo económico de Guzmán, Alberto Fernández y compañía? No tienen modelo económico, absolutamente. La Argentina, mire, primero un modelo económico, por lo menos desde la visión de alguien que pertenece al peronismo, tiene que ver con la posibilidad de generar trabajo. Para generar trabajo hay que crecer, para crecer hay que tener ahorro, para eso hay que bajar la inflación, por eso yo le decía recién a usted cómo se baja la inflación. La inflación, y le cuento cómo se baja. La Argentina necesita darle al gasto de la inversión mayor eficiencia y eficacia. ¿Está claro? Porque en realidad cuando se habla de eso, pareciera ser que se habla de ajuste. Cuando en realidad uno gasta más de lo que puede, mira, tiene tres formas de financiarse. Emite dinero, la emisión es inflacionaria y devalúa el salario de los argentinos. Se endeuda, la Argentina no se puede endeudar más. ¿Sabe cuánto se endeudó Perú? A 100 años al 3%. La Argentina después de 5 meses de renegociar la deuda, paga el 16, 17, 18 en dólares. ¿Sí? O en realidad se crean más impuestos. La Argentina no da más, no da más el sector productivo si seguimos creando impuestos. Segunda, hay que mejorar la balanza comercial. ¿Cómo se mejora? No limitando las exportaciones, al revés, incrementando las exportaciones para permitir que en realidad haya importaciones sobre una cadena productiva que tiene muchos componentes importados y dándole formalidad al trabajo. Ese es el camino que nosotros tenemos que transitar. ¿A usted se le reconoce el cambio de los DNI y también los pasaportes? Una cosa que en la Argentina era un atraso de prácticamente un siglo. Hoy en día, ¿no es posible ir al voto electrónico y cambiar un sistema anacrónico muy caro y que deja marginado a muchísima gente en el sistema electoral? Mire, yo con el voto electrónico hice la primera experiencia en la Argentina, que fue en el año 2003. Después lo hicimos en el 2004 y 2005. Necesitábamos sobre el padrón de extranjeros. Y lo cuento por qué, ya que le interesa este tema. Porque en aquel momento, en un acuerdo que firmamos, yo era ministro de Gobierno de la provincia, con la República Federativa de Brasil, que nos prestó las urnas, no pudimos hacer, digamos, en todo el electorado porque necesitábamos una modificación del Código Electoral Nacional. Porque como la elección es simultánea, se aplica la ley nacional. Y sin embargo, tuvimos la negativa del Parlamento Nacional para modificar. Pero no tengan ninguna duda, ni siquiera el voto electrónico, aunque sea ir a una boleta única. Una boleta única. Para que no estemos pensando si nos van a robar las boletas o no. Pero mire, el valor más importante que creo que tiene un dirigente, independientemente de la gestión que tiene que ver con el documento, con el pasaporte, la tarjeta SUBE, los trenes, el valor de la palabra. Y acá la han devaluado a la palabra. Los Massa, los Alberto Fernández, que dicen una cosa y hacen otra cosa. Entonces la sociedad piensa que somos todos iguales. No somos todos iguales. Pero es el valor más importante que tiene un dirigente cuando usted lo entrevista, es si honró o no la palabra, si tiene o no valores, si es capaz de cumplir o no con lo que dice. Clarísimo. ¿Qué es lo que siente la gente? Que en realidad, digamos, la idea es que te dicen una cosa y después hacen otra. Terrible, en la nota que le pude hacer hace poco hablamos de la tercera posición. Bueno, Sí. podríamos buscar la historia que fue la tercera posición. Pero me imagino este proceso que va comenzando del frente que excede a la elección, ¿no? Que está mirando más allá y que va a construir una propuesta que sea seductora, de nuevo, hablo con la palabra, porque la política sin seducción no es política, es alquiler de. La política tiene que ver con los valores objetivos que hace que alguien que está acá lo escuche a Randazzo, Terrible o a cualquiera y diga, sí, creo. Bueno, si van con ustedes en honor a la palabra, ¿qué es lo que están diciendo para que sean atractivos? Bueno, repitiendo un poquito la nota anterior, nosotros estamos apostando al crecimiento del país. Claro. Un país no crece con las cargas impositivas y tributarias que tienen todas las empresas. De hecho, la excesiva carga tributaria los obliga a delinquir, porque cualquier comerciante que quiera manejarse todo en blanco se funde. Como algo tentador para la inversión es sanear la política tributaria y por otro lado, que Florencio algo adelantó, modificar el sistema laboral. No podemos seguir en un país donde un juicio laboral funde a una pyme.
Y bueno, conozco varios casos de pymes que con 2 juicios laborales fundieron fábricas de 20, 30 años. Hay que terminar con la industria del juicio. Y soy abogado, pero hay que terminar con la industria del juicio porque le está haciendo mucho daño a la Argentina. Con una política de crecimiento y desarrollo, ahí es donde este país va a empezar a caminar. ¿Por qué estoy con él? Porque es un hombre que tiene bolas y lo ha demostrado, porque todos los cambios que hizo se enfrentó a todas las mafias establecidas en su momento, mafias sindicales. Y vos me conocés muy bien que yo en el hospital me tuve que enfrentar a todos los sindicatos y al final lo hicimos por el bien del pueblo y fíjate cómo terminó el hospital. Y cómo terminé yo cuando tuve que luchar con la burocracia provincial. Bien, al gaucho, ¿no? Para después terminar con Florencio. El gaucho. Así lo conocemos todos, ¿no? Claro. Así soy Claro. conocido en Moreno, gracias a Dios. ¿Qué es lo que piden los vecinos y vecinas de Moreno? Que haya luz, que las calles sean transitables, que exista seguridad. Yo le voy a agregar 2 componentes que el pueblo se tiene que apropiar, que es transparencia y claridad. Si no logramos eso, bueno, que venga cualquiera. Un amigo dijo que venga Piñón Fijo, da igual. No, el pueblo se tiene que empoderar de los elementos que son propios de la democracia, que no es patrimonio de la dirigencia, es del pueblo. Así que quiero saber qué es lo que vos proponés para Moreno en una elección de medio término para que el Consejo sea mejor del que está hoy, por supuesto. Muchos decían, y mismo lo decía Florencio, la palabra del peronismo devaluado. En Moreno tenemos, asfaltos, por ejemplo, y no podemos tapar la cantidad de indigentes que caminan por las calles. Claramente creo que una política tiene que ser inclusiva, como decía recién Florencio, y que nosotros lo que tenemos que proponer es el crecimiento de nuestro espacio en Moreno. Tratar de transparentar el Consejo Deliberante y ayudar a la gente a que viva mejor. ¿Cómo se hace eso? Transformando Moreno de la manera en que Florencio transformó los trenes, como transformó la SUBE y demás. De esa manera podemos hacer que la gente viva mejor. Esa es la propuesta que tenemos nosotros. Tenemos más, pero no la podemos decir porque acá en Moreno tienen esa costumbre de copiar y hacerlo mal. Entonces, después en privado, por ahí le paso algunos de los ítems que estamos trabajando para mejorarle la vida a la gente. Bueno, para Florencio, hoy gobierna Moreno alguien que estuvo con usted en el 2017, es Mariel Fernández, y tiene un concepto muy explícito de lo que es el cooperativismo. Se fortalece ahí y algunos hombres del peronismo, hombres y mujeres, dicen que es un municipio de levita, más que levita a favor del municipio. ¿Qué sabe de Moreno? Porque usted conoce la provincia de Buenos Aires, así que... Y Moreno tiene muchos amigos aquí, así que vale la pena la pregunta. Que debe ser yo no hago cuestiones personales, porque inclusive a Mariela la respeto y, claro, y le agradezco que en el año 2017 nos haya acompañado y le deseo lo mejor, porque en la suerte de la gestión de Mariela está la suerte de los morenenses, ahí no hay que ser egoísta, uno tiene que contribuir. Sí me parece que lo que tienen que interpretar que en la medida que sean parte de un espacio que no genera condiciones macro para que la Argentina se desarrolle, no hay futuro. Moreno va a tener futuro si se desarrolla la Argentina, si no, no tiene ningún futuro. Cada día va a ser más insegura, cada día va a haber menos trabajo, cada día va a haber menos dificultades para llegar a fin de mes, cada día va a haber menos educación, que es un poco lo que nos está proponiendo estas 2 fuerzas políticas, el macrismo y el kirchnerismo. Yo creo que nos merecemos otra cosa y se necesita, dirigentes que sean creíbles y tengan capacidad de transformación. La Argentina necesita dar vuelta a esta página, si no, no vamos a salir de esta situación. Y esta polarización es una polarización que termina siendo un negocio para los dirigentes de un espacio y de otro. Haciendo que la gente tenga que resignarse a que las únicas posibilidades que tenemos de futuro son estas. Mentira, no tenemos miles de oportunidades. La Argentina tiene posibilidades de crecer. Mira, ayer visitaba, el conglomerado de empresas informáticas de la Argentina. Empresa que, para que entendamos, Global, por ejemplo, que es una empresa que en realidad nace en Argentina, se desarrolla en Argentina y que no como Mercado Libre tuvo que mudarse a Uruguay, que es la empresa que más cantidad de personal genera en la Argentina de trabajo, vale 7 veces lo que vale YPF. Y hay, por ejemplo, la posibilidad de que hay otra cuestión que hay que discutir, que tiene que ver con el contenido de la educación. La Argentina está enseñando con contenido del siglo pasado, con pizarrón y tiza, con una enseñanza absolutamente enciclopedista, en la cual en realidad en la era de Google eso debe cambiar. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que garantizar es conectividad en las escuelas, por ejemplo. No puede ser que no haya conectividad en las escuelas. Pero quiero contarle, ayer una de las empresas se dedica a formar a pibes jóvenes, a los más jóvenes en programación. La formación dura 4 meses. La capacitación se empieza a pagar cuando la persona consigue trabajo, ¿sí? Así que es gratuita. Bueno, al otro día que logran la capacitación en programación, consiguen trabajo.
y cobran en promedio entre 500 y 700 dólares. Fíjese usted las posibilidades que tiene la Argentina. Y la demanda es ilimitada, porque en realidad, ¿qué es lo que ha pasado también? Que tenemos que entender. Por eso esto de la nueva ley laboral, digamos, y de la visión equivocada que tienen muchos dirigentes sindicales. El trabajo es global ahora. Está claro, estas empresas no tienen límite de contratación geográfica. Es decir, te contratan desde la India, desde Estados Unidos, desde la China. Y nosotros seguimos con una legislación de hace un siglo pasado, creyendo que de esa forma defendemos a los trabajadores. Lo único que hacemos es defender a algunos dirigentes sindicales. Entonces hay que animarse a dar esa pelea. Perdón. Una más. La última. Yendo al plano político. Este año hay elecciones en el Partido Justicialista. Usted está un poco surgiendo como una tercera posición. ¿Eso va a ser una tercera posición o una posición peronista? ¿Va a disputar la conducción del PJ? No, mire, primero los partidos se han desvirtuado completamente, como el resto de las instituciones. En la Argentina, ¿qué es el peronismo hoy? Es una fuerza de asistencia a lo excluido, es una fuerza política que, digamos, acrecenta todos los días la pobreza, que no tiene un plan de desarrollo. ¿Qué es el peronismo? Va a ser conducido por la hija de la presidenta, que es monárquico el peronismo. Es poco serio esto, absolutamente poco serio. Tan poco serio que cuando en el 2017 quisimos dar una paso, es decir, compitiendo con Cristina Fernández de Kirchner, se fue del peronismo, creando unidad ciudadana, con una cantidad de obsecuentes y oportunistas que lo único que le interesa es mantenerse en los cargos. Yo no participo de ese espacio. Creo que la política debe ser otra cosa. Bueno, para la última pregunta para Isidro. Tenemos que ir a Rodríguez. Sí, sí, porque se van a Rodríguez. No, vamos todos Rodríguez, sí, sí. Bueno, para Encina la pregunta es, bueno, Isidro. y lo aplaudo, ahí está. Bueno, Isidro, claro, la propuesta, porque hay que recuperar la estima de lo local también, ¿no? Yo digo, las políticas arrancan acá, abajo. Que Moreno perdió un poco las esperanzas y algo que preguntaste vos que tiene que ver con la honradez y el tema de la corrupción, que nos está tapando acá en Moreno. Fíjate vos que todos los gobiernos municipales acá en Moreno siempre piden superpoderes. Y Mariel no es la excepción. ¿Y cómo estamos en Moreno? Estamos muy mal. Evidentemente, quienes han gobernado Moreno con superpoderes no han hecho valer esos superpoderes a favor de la gente, sino en contra de la gente. Y esto no va a ser la excepción. Es decir, nosotros como candidatos a concejales lo que proponemos es ir a cuidar los intereses de los vecinos de Moreno, no dar superpoderes. Y ese es un punto. Y el otro punto que es de interés tiene que ver con el tema laboral. Acá en Moreno tenemos trabajadores de tres categorías diferentes. Los VIP, que son el acuerdo Moyano-Mariel, que están en la basura y cobran 100.000 pesos. Después están los trabajadores municipales y por último vienen los que tienen programa o planero, como lo quieran llamar, que también lo están incorporando a la municipalidad, precarizando totalmente el trabajo. Nosotros como peronistas estamos en contra de esas diferentes formas de precarización laboral. Creo que habría que constituir un fideicomiso y pagarle como corresponde a los trabajadores. Fíjate vos que lo que tiene planes sociales, que aportan a la caja, no tienen vacaciones. O sea, nosotros como peronistas debemos defender eso. Claro. Y no se está haciendo. Eso es lo que quería aportar. Muchas gracias, sí, Florencio. Yo te quiero decir una cosa. Yo no soy peronista y defiendo lo mismo. Bien. No, yo le digo. Cada vez se hace más peronista, terrible, me parece. Yo lo que digo es, bueno, acá tenemos una lista que encabeza el Gaucho y en la sección electoral el compañero, el Terry le decimos nosotros, digamos, sí. Es importante que nos acompañen. En nuestra lista expresa también parte de la demanda de la sociedad civil a nivel nacional. Y esa expresión está en la seccional, está en lo local, digamos, donde hay docentes, donde hay gente del mundo productivo. De hecho, la segunda candidata a diputada nacional es Carolina Castro, que es la primera mujer integrante de ULUIA, que tiene una autopartista de hace 60 años, familiar y que provee a una empresa emblemática como Toyota. Llevamos a docentes, llevamos a gente del mundo del deporte, así que lo mismo, digamos, ocurre, vuelvo a repetirles, en la lista de nuestra sección electoral, de esta sección electoral y en la lista local. Así que lo único que le decimos, hay una alternativa, hay una posibilidad. Rompamos esta maldita polarización, tomemos el 12 de septiembre para cambiarle el rumbo a la Argentina, no nos resignemos, porque nos están llevando a una trampa. Muchas gracias. A una trampa que nos ha condenado al fracaso en la Argentina. Muchas gracias. Gracias a ustedes.